El pecado te aniquila, te vence, te hurta, te destruye y te mata, te aleja de lo que es más querido, de Cristo, de su amor, de la fe y su palabra. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emi Martínez, soy psicóloga católica y hoy te voy a compartir el tema cómo cerrar la primera puerta de acceso al enemigo de las almas, que es vivir en pecado. Para empezar, vamos a definir qué es pecado. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, pecado es cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. En otras palabras, pecado es hacer mal uso de este don hermoso que Dios nos ha dado, que es la libertad, nuestro libre albedrío. En repetidas ocasiones, el padre Javier Luzón Peña nos ha compartido que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Dios no quiere nuestras desgracias ni quiere nuestras enfermedades, pero al crearnos libres, si nosotros nos apartamos de Él, no nos castiga, pero ya no nos puede proteger, por lo cual permite que tanto los ángeles caídos como otras personas o nuestra misma naturaleza nos haga daño. ¿Cómo podemos guiarnos o qué nos puede ayudar para guiarnos y saber si estamos haciendo buen uso de nuestro libre albedrío o estamos siguiendo la voluntad de Dios? Algo que nos pudiera servir mucho es hacer un profundo examen de conciencia y reflexión a la luz de el examen de conciencia de los 10 mandamientos, que a través de diferentes preguntas se va examinando cada área de la vida de la persona y nos puede ayudar a hacer un buen examen de conciencia que inclusive nos puede ayudar muchísimo para hacer una muy buena confesión de vida, ¿sí? ¿Cómo podemos cerrar esta puerta? ¿Cómo cerramos la primera puerta de acceso al enemigo de las almas, que es vivir en pecado? Te voy a compartir 7 claves, ¿sí? 7 claves o 7 recomendaciones que son muy importantes para ir cerrando esta primera puerta. Bien, la primera recomendación es la conversión. Y eso también lo recomienda muchísimo el padre Javier Luzo Peña, que dice que no hay liberación sin sanación interior y no hay sanación interior sin conversión. Es muy importante que la persona decida, que la persona quiera desde su libre albedrío tomar acción y decidir hacer un cambio de vida, ¿sí? Esto a veces ocurre, puede ser a través de un retiro, de un encuentro personal con Dios, a través de un retiro como teología del cuerpo, como un retiro san ignaciano, como un retiro de ACTS, un retiro carismático. Em, Puede ser también a través de ciertos retiros de jornadas también. He observado que cuando una persona tiene trauma muy complejo, trauma con T mayúscula, que la gran mayoría de las personas tenemos trauma con T mayúscula, porque el trauma que no es complejo se le conoce como trauma con T minúscula, que es menos fuerte, por así decirlo. Las personas que tienen trauma con T mayúscula y han ido a muchos retiros pueden llegar a decir, sí sé que Dios ama, sí sé que Dios quiere, pero eso no lo puedo sentir para mí. Sí lo puedo creer para las otras personas, pero no lo puedo sentir para mí. Entonces, de ahí te doy la segunda recomendación que considero sumamente importante, que es la terapia. La terapia es un ingrediente básico para la vida, tengas trauma complejo o trauma simple. Muy, muy importante porque la terapia nos ayuda a autoconocernos, la terapia nos ayuda a desarrollarnos, porque nosotros no somos solo un ser que tenemos una almita y un espíritu. No, nosotros también tenemos una psique, un cerebro, una mente y tenemos un cuerpo emocional, ¿sí? Y a eso nos ayuda muchísimo la terapia. Cuando nosotros tenemos heridas y traumas, a través de esa puerta pueden entrar espíritus como espíritus de destrucción, espíritus de rechazo, espíritus de odio, espíritus de tristeza, espíritus de depresión, pero porque también tenemos esa puerta abierta que podemos cerrar también con la terapia, que más adelantito en otro video les hablaré de esto. Pero esta recomendación para cerrar la primera puerta nos puede ayudar muchísimo. ¿Por qué?
porque al irnos conociendo, el irnos sanando, nos ayuda a tener una mentalidad, una mente y un cuerpo emocional más sano y más fuerte para no caer en tentación, ¿sí? Es muy importante fortalecernos y eso también nos ayuda mucho la terapia. Sabemos que una de las acciones extraordinarias que hace el enemigo siempre es la tentación. Cuando él nos tienta, si una persona ha sufrido trauma muy complejo, va a ser muy complicado que no caiga en esta tentación. Y les voy a compartir un caso, el caso de una chica que estaba constantemente en episodios de ansiedad, de miedo, miedo al abandono, tenía constantemente miedo al abandono, un trastorno alimentario muy fuerte, un TCA, e imágenes recurrentes de color rojo y una vela. Ella había ido anteriormente a diferentes terapias tradicionales, y le habían comentado que eso sonaba o cuadraba todo eso, lo que ella decía, que hubieran abusado de ella en un rito satánico por la vela y el color rojo que ella veía. Entonces, ella siguió buscando, desesperada porque tenía sentimientos de pavor y este trastorno alimentario. Bien, ella llega a terapia EMDR, que es un abordaje en trauma que se trabaja con el cerebro y se trabaja con el cuerpo, ¿sí? No solamente se trabaja con la mente como trabajan la mayoría de las terapias tradicionales. Y a través de los procedimientos de MDR se llega al recuerdo fuente o al recuerdo base, que fue a sus 5 añitos, que ella cumplió años, y el día de su cumpleaños su papi le regaló, esto en un reprocesamiento en terapia MDR salió, que su papá le regaló una vela aromática e iban camino a su fiesta de cumpleaños e iban cantando en el coche. Pero otro auto se pasó el semáforo y chocó contra ellos, y en ese accidente su papá perdió la vida, ¿sí? Esta chica no sabía, no tenía conscientes los recuerdos, y muchas veces los recuerdos pueden llegar a ser engañosos y que se adapten a lo que la persona está diciendo. Entonces le habla a su mamá y le pregunta, ¿es cierto, mamá, que yo estaba ahí cuando mi papá falleció? Porque ella sí sabía que su papá había fallecido en un accidente de tránsito, pero no había sabido cómo había muerto su papá. Entonces, su mamá le dijo que sí, su papá había fallecido en un accidente de tránsito cuando era su cumpleaños y estaban yendo a su fiesta y que ella estaba ahí con él, pero que creyó que no quería ella hablar sobre el tema porque nunca lo mencionó. Y es que cuando hay un evento traumático muy fuerte, muy estresante para un niño, es algo como la muerte de tu papá, un accidente, es algo tan fuerte que la persona no puede con eso y se desconecta y ocurre una disociación, ¿sí? Entonces, muchos de esos recuerdos están guardados inconscientemente y son la base o es lo que actualmente está ocasionando tanto creencias como sensaciones, como imágenes, como emociones muy desagradables en la persona actualmente. Bien, ok. La tercera clave que te doy, la tercera recomendación, y esta también la recomienda mucho el padre Javier Luzo Peña, es derribar ídolos, sobre todo el ídolo del racionalismo, que es un medio de soberbia, un modo de soberbia espiritual, soberbia y vanidad, que se puede representar en muchas modalidades. A veces esta soberbia pretende abarcar la infinidad, la anchura de lo que es Dios con nuestra limitada inteligencia, ¿sí? Y muchas veces ante esto la persona se queja o quiere controlar lo que actualmente está pasando cuando Dios tiene un plan mucho más grande. Y eso es lo que les pasó, lo que le pasaba a Job, en donde Dios le dijo a Job que no hubiera sufrido tanto si se hubiera abandonado más a su voluntad en los momentos de tribulación. Y eso se lo dice en el libro de Job 38:9, ¿sí? Esta inclinación también de tener un Dios a la medida de que saco un poquito de aquí del budismo y saco otro poquito de aquí del zen y saco otro poquito de aquí de la religión católica, pero saco otro poquito de aquí de la religión musulmana, y como hacer una espiritualidad o una religión a tu medida, a su medida. Esto viene mucho también de corrientes o tiene sus raíces orientales, que más adelante vamos a hablar de ello, ¿sí?
Yo como psicóloga veo muchísimo en consulta que las personas también tienen otros ídolos, como por ejemplo personas, eh, cosas materiales, un trabajo, un amigo, una pareja, y de tal manera, y eso lo veo mucho cuando hay personas con herida tanto de abandono como herida de rechazo, son personas que generan mucha dependencia emocional, de tal manera que una persona pudiera estar casada 20 años, por ejemplo, y el esposo se va de un día para otro, se va con otra persona, se va a vivir y se decide divorciarse y se va. Y la persona que tuvo tanta dependencia de él, no solamente el esposo se agarró su maleta y se llevó su maleta, sino se llevó su vida, se llevó sus amigos, se llevó sus planes, se llevó sus sueños. Y la persona queda prácticamente sin nada. ¿Por qué? Porque toda su vida la volcó, hizo una simbiosis con la otra persona. Es decir, prácticamente lo hizo su ídolo, lo hizo su diosito. Por eso también es muy importante derribar estos ídolos, no solamente los ídolos de otros dioses, de otras corrientes o de otras religiones politeístas, sino también ídolos como la dependencia emocional, ¿sí? Eso es muy importante también. Que esto también te ayuda muchísimo a trabajarlo una terapia. Yo recomiendo muchísimo la terapia en trauma con abordajes EMDR y Brain Spotting, que son abordajes en trauma, ¿sí? Otra recomendación u otra clave que te doy son las oraciones de liberación deprecativas. Y estas oraciones las hacemos todos los domingos a las 11 de la mañana, horario Ciudad de México, y es buenísima, son muy buenas para cerrar todas las puertas de acceso al enemigo, todas las 6. De las 6 de las que vamos a ir hablando, son las oraciones del padre Javier Luzón Peña, revisadas por él, y son muy seguras. ¿Y por qué es importante oraciones de liberación deprecativas? Porque el padre Javier Luzón Peña también lo explica a través del Hechos de los Apóstoles 19, 14, 38, en donde los hijos del sacerdote judío Esebas empezaron a expulsar demonios y decían, yo en nombre de Jesús, quien predica Pablo, te echo fuera. Y los enemigos decían, conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, pero ¿y tú quién eres? Entonces, eso es lo que nos puede pasar a nosotros los laicos si hacemos oraciones de corte o de liberación imperativas, que son las que dicen, yo en nombre de Jesús hecho, ato y amordazo, ¿sí? Las que son oraciones de liberación, de corte o de liberación deprecativas son las que dicen, bueno, estas son las que rezamos, las que oramos en comunidad todos los domingos a las 11 de la mañana, que dice, primero nos hacemos la señal de la cruz, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, amén. En el nombre de Jesús de Nazaret y por su preciosísima sangre, te ruego, Padre Celestial, que ates, ligues y encadenes. Es decir, yo te suplico, yo te pido a ti, es una oración de súplica en donde se le pide a Dios, a nuestra Madre Santísima, a los ángeles de Dios y a los santos, que sean ellos, no nosotros. Por eso es muy, muy importante cuidar la redacción de las oraciones de liberación que estamos haciendo, ¿sí? Y en comunidad es hermoso porque tiene más fuerza. Recordemos lo que nos dice Mateo 18:20, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ellos, nos dice Jesús, ¿sí? La quinta recomendación es cuidar la vida cristiana y esto nos los da nuestra Madre Santísima. Yo amo profundamente a nuestra Madre Santísima, María, y ella nos dice en Medjugorje, nos enseña a vencer al enemigo y que lo hemos de vencer como David, con 5 piedras, como él venció, David venció a Goliat con 5 piedras, así nosotros vencerlo con otras 5 piedras que son, la primera, el Santo Rosario, la oración de la mano de María, la segunda, el ayuno, que es ayunar de aquellos excesos que cada uno vea que debe de corregir, la tercera,
la vida eucarística, la Santa Misa, la adoración y la comunión. La cuarta, la confesión sacramental. Y la quinta, que es la palabra de Dios, la lectura de la palabra, la formación, el estudio bíblico es muy, muy importante, ¿sí? La sexta recomendación que te doy es el uso de sacramentales. El agua, la sal y el incienso, exorcizado y bendito, ayudan mucho para ahuyentar a los demonios. Y el aceite exorcizado nos ayuda muchísimo para sanar el cuerpo, ¿sí? Otra recomendación que te doy muchísimo es el ejercicio físico, ¿sí? ¿Y por qué el ejercicio físico es muy, muy, pero muy importante? Porque hay estudios que dicen que una persona que hace ejercicio físico y empieza a reprocesar sus traumas, sus heridas emocionales a través de la terapia, por ejemplo, MDR, Bernie Spotty, reprocesa mucho mejor una persona que hace ejercicio físico. Otro de los beneficios que tiene es ayuda a la neuroplasticidad del cerebro, previene el deterioro cognitivo, aumenta los niveles de serotonina, reduciendo la ansiedad y la depresión, ¿sí? Está comprobadísimo que una persona que hace ejercicio físico y está de las cosas que se les recomienda muchísimo, tanto que está pasando en un episodio de ansiedad o un trastorno de ansiedad como un trastorno de depresión, es importantísimo hacer ejercicio físico, ¿sí? Porque el ejercicio físico también libera unos neurotransmisores como por ejemplo la dopaminas y serotonina que ayudan muchísimo al bienestar, ¿sí? Entonces, estas son las 7 recomendaciones que te doy con muchísimo cariño para ir cerrando la primera puerta de acceso del enemigo de las almas, que es vivir en pecado. Puedes empezar paso a paso, ir paso a paso en este camino, en este proceso de conversión. Algo que te puede ayudar muchísimo es un retiro, terapia o una comunidad que te acerque a Dios, ¿sí? Bueno, espero que haya sido de bendición este tema, que tengas muy, muy bendecida semana. Dios te bendice. Gracias. El pecado te aniquila, te vence, te hurta, te destruye y te mata, te aleja de lo que es más querido, de Cristo, de su amor, de la fe y su palabra. El pecado te confunde, te enreda, va pudriendo toda tu alma, te lleva por oscuros senderos, te aleja de los tuyos, tu familia y tu casa. Llega ante ti cuando tú no lo esperas, cuando piensas y crees, he vencido, estoy firme. Cuando hablas con él, te deslumbra, te enreda y te va seduciendo hasta ver que te rindes. Es un mundo sutil de confort y sorpresas, donde enciende sus luces de brillo indecible, ocultado entre tantas mentiras y engaños, un infierno esperando después del gran juicio. El pecado abre en ti un gran abismo, miente al ofrecerte esperanzas, apaga la luz del camino, te enceguece, te marchita, te esclaviza y te acaba. El pecado te arrastra al infierno, destituye del cielo tu alma, te aleja del Padre eterno, de Cristo, de su espíritu y su tierna mirada. El pecado te aniquila, te vence, te hurta, te destruye y te mata, te aleja de lo que es más querido, de Cristo, de su amor, de la fe y su palabra. El pecado te confunde, te enreda,
oscuros senderos, te aleja de los tuyos, tu familia y tu casa. El pecado abre en ti un gran abismo, miente al ofrecerte esperanzas, apaga la luz del camino, te enceguece, te marchita, te esclaviza. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.